Buenas a todos programadores y aspirantes a programadores, sean bienvenidos a una 49ª parte de este curso de programación en C y C++, en la que vamos a comenzar a ver archivos binarios, que es un tema un poquito más complejo porque vamos a necesitar utilizar muchas cosas de las que vimos anteriormente, tal como archivos, pero vamos a ver muchas otras nuevas funciones y muchas otras nuevas formas de guardar y leer y etcétera. Y vamos a usar, por ejemplo, estructuras, vamos a usar la instrucción sizeof que habíamos aprendido, vamos a utilizar un montón de cosas que vimos en este curso. Así que si te lo saltaste todo y viniste hasta acá y no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que veas todos los anteriores videos. Un archivo binario es un archivo que se compone por unos y ceros, es decir, los números y las letras y todo no se guardan de la misma forma que guardamos nosotros en los archivos secuenciales. Es decir, no son legibles para el que abra el archivo. Nosotros abrimos nuestros archivos anteriores, podemos leer lo que había en su interior. Con estos archivos no va a pasar esto, porque van a ser todos unos y ceros y no vamos a entender absolutamente nada. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para guardar, por ejemplo, información. Si nosotros queremos guardar información de usuario y contraseña de diferente gente en un archivo binario, por ejemplo, las otras personas no van a poder abrir el archivo y ver el usuario y la contraseña con la que ingresó alguien, sino que va a estar guardado con unos y ceros ilegibles para el ser humano. Entonces vamos a tener la posibilidad solamente de leer esos valores desde nuestro programa. Y a medida que avancemos van a entender más por qué esto es así. Vamos a empezar con la abertura del archivo. Tal y cual lo hacíamos con los archivos secuenciales, debemos crear una variable, un puntero a la variable al tipo objeto file. Después vamos a tener que abrirlo con el fopen y vamos a tener que poner el nombre. Por ejemplo, usuario.dat. No, vamos a poner números.dat. Lo del usuario lo vamos a ver más adelante. Números.dat, ¿no? Vamos a guardar en este archivo números. Y lo vamos a abrir como modo lectura, pero binaria. Para hacer el binario necesitamos los mismos modos que obtuvimos con anterioridad, pero le vamos a tener que agregar una B, porque la B significa binario, es una escritura binaria. Entonces vamos a empezar a guardar. Por ejemplo, imaginemos que queremos guardar 10 veces el valor que ingrese el usuario. Entonces acá le vamos a pedir al usuario que ingrese un número. Y con scanf vamos a guardarlo en una variable que creemos acá, llamada variable var. Var. Y después de haberla escaneada la vamos a guardar. ¿Cómo la vamos a guardar? Bueno, tenemos muchas funciones. Tenemos una sola para guardar, pero tenemos muchas funciones dentro de nuestros archivos binarios. Una es la fwrite, que es para guardar información dentro de nuestros archivos. La otra es fread, que es para leer la información de nuestros archivos. La otra es fseek, que es para buscar en nuestro archivo una posición. Es decir, ya no tenemos que recorrer desde el principio del archivo todo el archivo hasta llegar a lo que necesitamos, sino que ya podemos ir directamente a donde precisamos estar. Y ftel, que nos va a decir en cantidad de bytes en dónde estamos parados en el archivo. Por ahora vamos a aprender a usar solamente el fwrite. El fwrite nos pide un vacío constante, que ahí vamos a explicar qué es lo que nos pide en realidad. Nos pide en dónde vamos a guardar en dónde tenemos guardada la información que queremos ingresar en nuestro archivo. Size quiere decir que necesitamos acá la cantidad de bytes
que vamos a guardar. Es decir, si nosotros tenemos una variable de tipo entero y la vamos a guardar, acá debería ir 4 bytes en nuestro caso. Pero no sabemos si en otra computadora o en otro programa o en cualquier otra circunstancia tengamos en las variables enteras 2 bytes en vez de 4 bytes. Entonces acá es en donde vamos a tener que usar el size of. Acá nos dice la cantidad de elementos que vamos a guardar. Generalmente nosotros vamos a guardar un solo elemento a la vez. Es decir, si nosotros acá ponemos 2, es como que vamos a guardar 2 elementos de la cantidad de bytes que pongamos acá. En nuestro caso, 2 elementos de 4 bytes. Pero acá vamos a poner generalmente 1 porque vamos a guardar de un dato a la vez. Y acá vamos a poner el archivo en el que queremos guardarlo. Vamos a empezar entonces. Vamos a guardar con el fwrite. Primero vamos a poner con un ampersand, como hacíamos en el scanf, porque necesitamos la dirección de memoria nosotros en este caso, en todos los casos del fwrite, vamos a necesitar la dirección de memoria de la variable que va a contener el dato que queremos guardar. Después vamos a ponerle el sizeof, que mucha gente lo querrá hacer así porque es un sizeof de enteros, ¿sí? Y esto es un entero, y siempre vamos a guardar un entero acá, pero también pueden poner sizeof var. En el próximo size vamos a ponerle 1, porque queremos guardar solo un archivo de tipo sizeof var. Y le vamos a poner el archivo en el que queremos guardarlo, que es archivo. Ahí estaríamos escribiendo todo y vamos a cerrar luego el archivo. Y vamos a ver cómo se crea y cómo se lee por dentro. No lo vamos a leer desde el programa, lo vamos a abrir para ver cómo queda desde dentro. Entonces, por ejemplo, ponemos 56. Bueno, me equivoqué en el scanf, me faltó un ampersand acá. Vamos a poner 56, 1284, 64, 9, 433, 976, 45, 2278, 33, 10 y terminó nuestro programa. Ahora vamos a ver cómo se creó nuestro archivo. Acá está. Números.dat. Van a ver que no tiene el mismo icono porque por defecto no lo tengo para abrirlo con uno de los archivos de texto. Así que vamos a dar clic derecho y editar con Notepad o con cualquier programa que tengan y miren lo que hay dentro. Acá están guardados todos los números que nosotros ingresamos. Pero están guardados en forma binaria, entonces la mayoría de los caracteres no son visibles para nosotros. Es por eso que si necesitamos, si alguien necesita todos esos números, por ejemplo, para modular una contraseña o algo así, no lo va a poder leer desde el archivo que los guarda, sino que el programa nada más lo va a poder leer con las funciones que nos va a dar la librería estándar input-output.h. Por ahora eso es todo, ya aprendimos a escribir en un archivo binario. Después vamos a aprender a escribir obviamente otro tipo de variables, es decir, no solamente se puede escribir las variables enteras, sino que también podemos escribir el tipo de variable de una estructura que hayamos creado. Entonces podemos guardar varios datos diferentes en un mismo archivo. Recuerden que si nosotros guardamos, por ejemplo, primero guardamos un entero, después guardamos un tipo float, después guardamos un carácter, tienen diferentes bytes, entonces después se nos va a complicar mucho recorrer el archivo, porque no vamos a saber cómo saltar de uno a otro. Si ponemos todos enteros en un archivo, sabemos que tenemos que saltar de a 4 bytes. Si ponemos todos caracteres en un archivo, sabemos que tenemos que pasar de saltar de un byte en un byte. Y si ponemos una estructura ya definida, entonces sabemos que el sizeof de esa estructura va a ser el que tenemos que saltar en cantidad de bytes. Pero esto para más adelante. Por ahora nos quedamos con los tipos de datos que ya existen.